Aquí estamos de nuevo para pensar, para analizar, para cuestionar algún tema que tenga que ver con programación. Y esta vez vamos a hablar de algo que se conoce como la metodología resumida. Cuando una persona va a hacer sus primeros pasos en programación, una pregunta recurrente es: cuando voy a hacer un programa, ¿por dónde comienzo? Y la solución es tan fácil como la misma programación. Lo primero que tiene que saber es qué es lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque en la medida en que sepa qué quiere hacer, es posible que lo haga. Si no sabe lo que quiere hacer, si no entiende lo que quiere hacer, definitivamente no lo va a hacer. No lo puede hacer. Es que es imposible hacer algo que no sabemos qué es. ¿Cierto? Si alguien le dice, dibuje un calderón en esta hoja de papel y no sabe qué es un calderón, ¿cómo lo va a dibujar? Entonces, es importante tener esto en cuenta porque es el primer paso. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Normalmente eso parte de un enunciado, ¿no? Pero para nosotros, en programación eso se va a convertir en el objetivo. Si definimos qué queremos hacer, es posible, muy posible que lo hagamos a través del computador, por supuesto. Porque cuando hablamos de programación, el computador aparece como nuestro gran socio. Ahora bien, tener claro qué es lo que se quiere hacer, o sea, tener claro el objetivo, nos brinda 3 elementos. El primero, saber hacia dónde vamos a avanzar. El segundo, saber hasta dónde vamos a llegar. Y el tercero, saber en qué momento vamos a parar. El objetivo entonces se convierte como en una especie de faro que nos indica exactamente eso. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? En esta metodología resumida, el segundo paso es el análisis semántico. Bueno, el análisis semántico es el desglose de un texto, de un enunciado, sacando las palabras realmente importantes para poder saber qué es lo que se está diciendo. Por ejemplo, un joven sale con una señorita a caminar a un centro comercial. Después de pasar muy contentos toda la tarde, ella al final le dice: me encanta mucho haber pasado contigo este día. Disfruté mucho haber ido a comer hamburguesa. Disfruté mucho el helado que se nos cayó y nos reímos. Disfruté mucho haber patinado, porque nunca había patinado. Disfruté mucho conversar contigo, sentarnos a ver pasar gente. Definitivamente, tú eres un amigo excepcional. Me encantaría que siguieras siendo mi amigo. Pero solo eso. ¿Qué le quiso decir en realidad? El análisis semántico. Y él seguramente con unas expectativas diferentes. El análisis semántico nos dice que ella, con un tacto muy especial, le está diciendo: novio no me interesa. Me interesa amigo nomás. Si quiere, volver a invitar y salimos a pasear bien sabroso. Como amigos. Entonces el análisis semántico nos permite tomar un texto y desglosarlo, analizarlo, para saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Supongamos que tenemos este enunciado. Construir un programa que permita leer 2 números enteros y calcular el resultado de sumar el último dígito de uno de los números con el último dígito de otro de los números. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa leer en el contexto de la programación. Tenemos que saber también qué es la suma. Y tenemos que saber cuál es el último dígito, a cuál dígito se refiere y qué es un dígito. Y a lo mejor ustedes se preguntarán: no, pero las cosas son muy sencillas, ¿o quién no lo sabe? Definirlo nos permite garantizar que entendimos el enunciado. No definirlo nos deja en duda.
Porque el problema no es que un enunciado se entienda o no se entienda. No. Si se entiende, no hay problema, se resuelve. Si no se entiende, no hay problema, no se resuelve. El problema es cuando creemos que lo entendimos y resulta que no. Ahí es donde está el problema. Entonces el análisis semántico nos permite confirmar que sí entendimos el enunciado, porque necesitamos algún mecanismo. La duda quedará. ¿Y sería que yo sí entendí eso? ¿Sería que sí es esto lo que se necesitaba? Pero el análisis semántico nos dice sí. Si un programador es capaz de escribir un buen análisis semántico, con ello confirma que efectivamente entendió el objetivo. Ahora bien, si nosotros sabemos dónde queda el faro, entonces podemos ver el camino para llegar a ese faro. Muy sencillo, muy fácil. El camino se aclara si nosotros sabemos para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, va a ser muy difícil saber si vamos por el camino correcto o no. Y la tercera parte de esta metodología resumida es muy interesante. Se conoce como el análisis EPS. E de entrada, P de proceso, S de salida. La entrada es el conjunto de variables que se necesitan para poder construir un programa. Podríamos hacer una analogía como si fueran los ingredientes de un plato que vamos a preparar. Por ejemplo, ¿qué ingredientes se necesitan para hacer arroz con pollo? Por lo menos el arroz y el pollo, ¿cierto? Y otras cositas que le podemos picar para darle sabor. Condimentos, cositas para que sepa rico. Pero mínimamente el arroz y el pollo. Si no hay arroz y no hay pollo, es imposible hacer un arroz con pollo. La P del análisis EPS significa proceso. El proceso es la descripción paso a paso, la algoritmización de la solución. Paso a paso. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? ¿Qué es cómo lo vamos a hacer para que con esos ingredientes lo podamos resolver, refiriéndonos al problema? Entonces, listo. Para hacer arroz con pollo solamente tenemos, supongamos, arroz y pollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Cocinar el arroz. Y segundo, cocinar el pollo. Tercero, desmechar el pollo. Cuarto, revolver el arroz con el pollo. Tal vez ustedes dirán, bueno, pues queda como muy simple ese plato así. Sí, pero queda arroz con pollo. Arroz con pollo queda. Otro dirá, no, pero ¿y dónde están las alverguitas? El pedacito de salchichón que se le pica, la zanahoria. Todo eso está bien. Pero, revolviendo arroz cocinado con pollo desmechado, es suficiente para tener un plato de arroz con pollo. Entonces, digamos que el proceso es como la receta, la preparación. ¿Cómo se hace? Esa es la receta y la preparación, lo que nos dice cómo combinamos esos ingredientes para lograr lo que queremos lograr. Y de EPS, la S significa salida. ¿Y cuál es la salida? La salida es el resultado del programa. ¿Qué es lo que el programa nos entrega? Después de que el programa funcione, ¿qué nos va a decir al final? Muy bien. En el ejemplo que llevamos, la salida es como el plato servido. El plato de arroz con pollo se ha servido. Ese es. Entonces tenemos una entrada, un proceso y una salida para conformar lo que conocemos como el análisis EPS. Como ustedes pueden ver, son 3 pasos muy sencillos, muy fáciles, que además tienen aplicación en cualquier contexto. En cualquier contexto, usted seguramente partirá de una situación que escribe o que describe, y eso corresponde al enunciado que finalmente se convierte en nuestro objetivo. En segunda instancia, ¿qué hace usted? En cualquier contexto, pues usted analiza exactamente qué es lo que hay que hacer, detalladamente, al máximo.
coge el enunciado y lo desglosa hasta donde más pueda para entenderlo muy bien. Eso es el análisis semántico. Y ahora, dentro de esta metodología resumida, ¿qué hace usted? Como ya sabe qué es lo que tiene que hacer, como ya le hizo un análisis semántico que le confirma que lo entendió, entonces usted define las tres partes de la solución. La primera es qué requiere para resolverlo, qué herramienta, qué atributo, qué variable. No importa en qué contexto esté, qué concepto. Lo segundo es, con eso que usted requiere, ¿qué va a hacer para resolver el problema? ¿Qué va a hacer? Y lo tercero es, ¿eso qué resultado da? Lo primero es la entrada, lo segundo es el proceso, lo tercero es la salida. Realmente muy sencillo, ¿cierto? Muy fácil. Ahora bien, cuando se concibe un problema desde esa perspectiva metodológica, se logran tres cosas. La primera, y es que entendemos que si no se tiene claro lo que se va a hacer, ¿cómo lo hacemos? Es imposible. Y eso implica saber que realmente podemos hacer lo que tenemos claro, incluso lo experimental, incluso lo experimental. Segundo, que a través de un desglose del texto que describe la situación podemos entender las minucias que hayan, que estén escritas dentro del planteamiento del problema. Las minucias, lo pequeño, lo que parece invisible, pero que a veces es determinante. Y tercero, pues que a través del análisis GPS podemos algoritmizar la solución. Definimos unos requerimientos de entrada, definimos qué hacemos con eso, ese es el proceso, y finalmente decimos cuál es el resultado que se nos va a dar. Ahora bien, el resultado debe ser un resultado que resuelva el problema, que resuelva el enunciado, que resuelva el objetivo, porque solamente así tiene sentido. Enunciado objetivo, análisis semántico, análisis EPS, que es entrada, proceso y salida. Para programación y para la vida.